hoy sí damos ya la bienvenida, por supuesto, a todos ustedes que se están conectando. En Santiago, Chile, ha llovido muchísimo, lo comentamos en la interna con el equipo. Si es que algunos se están conectando de fuera del país, yo vi a hartos inscritos internacionales, así que les damos la bienvenida también. Y ahora sí, les damos también la bienvenida, por supuesto, a nuestro gran speaker. Él es Willy Fink. Él es director del área de la TAM XM Discover de Qualtrics. Nos va a explicar también todo lo que hace ahí y tenemos un tremendo webinar hablando de inteligencia artificial como un gran desafío, ¿verdad? Y cómo esto se aplica actualmente en CX o cuáles son estos desafíos que tenemos que enfrentar nosotros como disciplina. Así que ahora sí, sin más, le doy la bienvenida a Willy Fink. Buenos días, Willy, ¿cómo estás tú? Ale, buenos días, Claro, un gusto saludarte, agradecerle igualmente. a la DEC que nos haya invitado y nos haya convocado a participar en esta conversación y ojalá que el contenido que traemos hoy sea de interés para los socios. Un parroquial, queremos recordarles que el 5 de septiembre vamos a tener el XM Live en Santiago, así que están todos los socios invitados para que nos acompañen. Perfecto, buenísima invitación. Muy, muy buena. Ahora sí, te dejamos el escenario, Willy, para que comiences. Buenísimo. A todos agradecerles el tiempo y en estos 45 minutos el objetivo es contarles, compartirles, traer un poquito de información, traer un poquito de qué es lo que vemos como tendencias de industria y ir recorriendo también un poco de historia y cómo es que llegamos acá y cómo conecta esto que encontramos hoy en todos lados. Entonces, primero vamos a empezar por una breve agenda de dónde venimos, hacia dónde vamos. Queremos aterrizar casos concretos del valor de AI en CX, pasar por el ROI, tres hermosas letras que quienes trabajamos en empresas siempre tenemos que tener en mente sobre cómo podemos aterrizar el valor. Y por último, desafíos y aprendizajes hasta ahora. Un poquito, como decía mi abuela, el burro delante para que no se espante, soy Willy Fink Almiral, soy responsable de XM Discover para Latinoamérica y el Caribe. Tengo más de 25 años en equipos de venta en empresas de tecnología y high tech. Hace 3 años que trabajo en Qualtrics, me autodefino como nerd y soy un gran fanático de las bicicletas. Pero no hablemos más de mí, sino que entendamos un poquito cuál es la historia por detrás de esta conversación. La invención de la escritura, y acá les pido 3 minutos que me acompañen en este viaje imaginario. La invención de la escritura se remonta a 6.000 años antes de Cristo. Por definición, la historia comienza con los registros escritos. Antes de que haya registros escritos, estamos hablando de la prehistoria y para nosotros es importante pensar a la escritura como una de las tres partes fundamentales de esta conversación. En el 500 a.C. se comienza a utilizar el ábaco en las antiguas civilizaciones como la China y la Sumeria como herramienta para realizar sumas y restas. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque tenemos que entender que recién en el 830 a.C. se empieza a trabajar en el desarrollo del algoritmo, de los cálculos matemáticos, de una concepción del mundo a través de la matemática como comprensión. Hablamos de la escritura, hablamos de la matemática. El primer uso conocido de la palabra computer, computadora en el castellano, es en la lengua inglesa en 1613. ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir, y perdón, paréntesis, si se fijan en la imagen de la derecha, según Wikipedia, un dato importante, el nombre de esa imagen es X4 with female computer. Las, la palabra computadora en el castellano es femenina porque las primeras personas que trabajaron en computadora fueron mujeres, por eso es computadora. ¿Por qué? Porque esto tiene su origen en la escritura a máquina, tradicionalmente en un trabajo de mujeres, y es muy importante el aporte que el mundo femenino le da a la matemática, a las ciencias, con su impronta, lo cual quería destacarlo. Ese es el nombre del archivo y me parece muy importante en este momento contarlo. Hablo de escritura, hablo de matemática, hablo de computadoras y me voy a valer de vuelta de la presentación de una doctora, de una mujer de Google Cloud. Les dejo el link abajo, ojalá podamos compartir la presentación y si no, lo pueden googlear en YouTube.
Introduction to Generative AI. Con un poco de esto lo que quiero hacer es un recorrido de dónde viene. Y esto no es algo nuevo. El ábaco es del 600 a.C., la escritura es del 6000, 830 a.C., la concepción de algoritmo. Cuando hablamos de AI tenemos que ponerlo en un contexto, tenemos que darle un marco de referencia. Cuando hablamos de AI, AI es un campo gigantesco en el cual podemos incluir en el diagrama de Venn adentro el Machine Learning y el Deep Learning. La inteligencia artificial es una disciplina y el Machine Learning es un subcampo. En este subcampo está el Deep Learning, que es a su vez una parte del Generative AI. Y cuando hablamos de Generative AI, lo que tenemos que entender es que, y vamos a usar el caso, por más que estoy usando slides de la doctora Gwendolyn de Google, vamos a usar el caso de GPT, Generative Pre-trained, perdón, Generative Pre-trained es lo que quiere decir GPT. Estamos hablando de generar. La inteligencia artificial hoy, en el 2023, es capaz de generar nuevo contenido. Acá es importante discriminar dos puntos. Está la inteligencia artificial que discrimina de la que genera. Cuando hablamos de la inteligencia artificial que discrimina, es la inteligencia artificial del 2017-2018, en el cual a través de Machine Learning yo entreno un modelo en el cual le muestro un montón de fotos de perro y cuando le pongo un gato, el modelo puede decir que eso no es un perro. Lo que no va a poder pedir, lo que no va a poder hacer ese modelo es generar una foto de un gato, de un perro o lo que sea. Cuando nos metemos en el mundo de la inteligencia artificial generativa, es aquella inteligencia que genera nueva data porque es similar a la data con la cual el modelo fue entrenado. ¿Sí? Pre-trained. Es súper importante el punto de pre-trained porque la inteligencia no funciona si yo no la entreno. Todavía, y quiero decirlo súper claro, todavía no estamos en ese punto. Démosle 10 minutitos y vamos a llegar. Todo lo que trata de hacer un modelo generativo de AI es predecir la próxima palabra. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de conectar contenido existente con nuevo contenido y valerse de un modelo estadístico. Ahora hace conexión, si se quiere, el punto que yo les comentaba hace un ratito de la matemática, la estadística y el algoritmo. Y cuando hablamos de GenAI, lo que estamos hablando es de un modelo estadístico que permite predecir la siguiente palabra y generar nuevo contenido. Ahora hablemos aterricemos todo esto de AI y bajémoslo a lo que venimos a conversar hoy en el contexto de la invitación de nuestros amigos de la DEC. La CX, Customer Experience y AI. Esto es una imagen de una reportería estadística que tiene que ser súper claro para entender la velocidad a la cual va el desarrollo en tecnología hoy en este planeta. ¿Por qué lo pongo en contexto? Porque yo hasta ahora, todavía hay muchísimo que ha cambiado en los últimos 8 meses en el mundo de la tecnología. Y quienes trabajamos en tecnología sabemos que en el momento en que OpenAI es una compañía non-profit con un fuerte financiamiento por parte de Microsoft, lanzó en noviembre del año pasado su primer modelo de consumo vía una API de ChatGPT, que es ChatGPT 3.0, el mundo explotó. El mundo explotó en términos de tecnología. ¿Por qué? Porque le cambió las reglas a muchísimas industrias. Todos los que trabajamos en tecnología tuvimos un fuerte sacudón el año pasado con el lanzamiento de ChatGPT. Y cuando hablamos de fuerte sacudón, pongámoslo en contexto. Cuando salió Google Translate, plataforma que probablemente todas las personas que estén en esta audiencia en algún momento han utilizado, a Google Translate le tomó 78 meses llegar a un consumo mensual de 100 millones mensuales. MAU, Monthly Active Users. 78 meses.
Uber 70, Telegram 61, Instagram 30, TikTok solo en 9 meses tenía 100 millones de usuarios al mes. 2 meses le tomó a ChatGPT tener 100 millones de personas usándolo en forma activa todos los meses. ¿Sí? 2 meses. Con esto lo que les quiero contar es que, digamos, la explosión que, y sigo usando ChatGPT, ChatGPT es un LLM es un Large Language Model, no es el único modelo generativo de AI disponible en la actualidad. Los amigos de Google tienen Bard, bard.google.com, pueden probarlo, pero esencialmente hoy ChatGPT o la inteligencia de generación de AI, generativa de AI, está absolutamente en todos lados, inclusive, por decir así, hasta en la sopa. ChatGPT es la herramienta generativa de AI que ha puesto la AI al alcance de todos. Toda persona en este planeta que tenga un celular, una tablet o una computadora puede entrar vía app o en una URL a utilizar y apalancarse de la Generative AI. ¿Es pago? Sí y no. Por ahora, solamente ChatGPT 4.0, en lo que es el modelo de OpenAI, tiene una suscripción de $20 mensuales. La versión 3.5, que es muy poderosa, es de uso libre y es la plataforma que todo el mundo está jugando. Abro un paréntesis, quienes tenemos niños en edad escolar y que tengan un celu, preparados, porque ChatGPT no solo revolucionó la industria de la tecnología, sino que la industria de la educación, y eso es para una conversación aparte. Casi todos los días se crea una nueva oportunidad para aprovechar GenAI de una nueva manera. ¿Por qué? Porque todos los días hay alguien que descubre una manera de mejorar un proceso, de introducir la inteligencia artificial para hacerlo más eficiente, para hacerlo más rápido, para hacerlo a menor costo. Esto lleva a grandes preocupaciones sobre el tema de seguridad y privacidad de los datos. ¿Por qué? Porque en este debate, y vuelvo al ejemplo que ponía recién en la mesa sobre el tema de la educación, ¿quién construyó eso que yo puse y plasmé en un documento? Si no sé la fuente, si me valí en el 100% en un copy-paste de ChatGPT, ¿estamos hablando de plagio? Estamos hablando de qué datos le metí al modelo. ¿Quién va a usar esos datos? Si yo puse datos que son de mis clientes para que ChatGPT procese algo, ¿esos datos pasan a alimentar el modelo y por ende tengo un riesgo de no cumplir con las obligaciones de privacidad y confidencialidad con mis clientes? Todo un tema que está sobre la mesa y sobre el cual voy a volver en el final. Acá quiero que me ayuden a pensar juntos y por eso les pido que hacia el final de este webinar activamente nos hagan llegar sus preguntas y sus consultas, porque de esta manera podemos entender cuánto de lo que les estoy contando hoy resuena y cuáles son las preocupaciones que se ven en la industria y en la DEC hoy en día. Lo que buscamos con, y acá hablo de Qualtrics, lo que buscamos con NLP, Natural Language Processing, pido disculpas, un montón de acrónimos, me voy a tomar un minuto en contar cada uno de ellos. Asumimos que no todo el mundo conoce de lo que estamos hablando, así que para nosotros es muy importante tener esta oportunidad de hacer un poquito de divulgación. Con NLP, Natural Language Processing, lo que buscamos es identificar subconjuntos de datos pequeños, pero ricos. Este es un caso de uso y sobre esto voy a volver en un minuto. Es la capacidad de usar el GenAI como para entender y hacer un deep dive sobre un conjunto de datos muy grande y ir a buscar insights mucho más puntuales. Sobre estos modelos, sobre estos sets de información, lo que buscamos es aplicar modelos generativos para rápidamente operacionalizar esos insights y ponerlos a disposición de quienes los consuman en texto sin formato. ¿Por qué? Porque yo tengo un CSV, un TXT, un XLS o cualquier data plana. Eso es un dato que yo voy a poder ingerir y procesar luego en subsiguientes sistemas. Junto con la plataforma de AI de Qualtrics, lo que vamos a tener es la posibilidad de generar datos procesables y que los usuarios interactúen de manera natural. Acá hay 3 conceptos importantes para tener. Natural Language Understanding. Nosotros necesitamos que la tecnología entienda el lenguaje natural, el lenguaje que estamos haciendo ahora.
En mundos anteriores, yo tenía que escribir 10, print, Willy habla muy rápido, 20, go to 10. Tenía que escribir la sentencia, yo tenía que saber un lenguaje. La gran revolución copernicana que tiene el Generative AI es que yo le puedo preguntar de la misma manera que le preguntaría a mi tío, mi prima o a mi amigo que vive en Acapulco. Hola, Fernando, ¿me podés contestar cuántas veces la palabra Generative AI fue dicha por Willy en los últimos 15 minutos? Y GenAI tendría que tener la posibilidad de repetirlo. Segundo punto, Natural Language Processing, NLP, las plataformas tienen que tener la capacidad de procesar eso. Y por ende, tenemos que llegar al tercer punto, que es Natural Language Querying, que es preguntarle. Y acá es importante hacer una pausa y entender que hoy los planetas confluyen acá. Esta es la plataforma, este es el hub de contacto de las empresas. Ya sea que tengamos un Android o un iPhone, nadie se imagina, o muy pocas situaciones o personas nos impulsan a imaginarnos tener que concurrir a una oficina, tener que llenar una forma y mandarla por fax o mandar una carta. Hoy el punto de contacto de las empresas es un celular y los contact centers están siendo invadidos por la necesidad de contactar con una explosión de data no estructurada. Ya sea que hablemos de un contact center, call center per se, y sé que algunos de los logos de las empresas que estoy mostrando en este momento son también socios de la DEC. Digo, ya sea que estemos hablando de Genesis, de Avaya, de NICE, ya sea que estemos hablando de conectar con plataformas de redes sociales como pueden ser Twitter, como puede ser Snapchat, como puede ser WhatsApp, ya sea que estemos hablando de un CRM, como puede ser Salesforce, como puede ser Zendesk, agregadores de estos mundos, comunidades en redes sociales como Glassdoor, como LinkedIn, como Reddit, o reviews que nuestros clientes dejan en un Google Reviews, todo esto va a producir una catarata, una explosión, un tsunami de datos no estructurados. Hago una pausa acá y quiero hacer una distinción súper importante. ¿Qué es data estructurada versus qué es data no estructurada? En el mundo Qualtrics, tradicionalmente una encuesta en la cual yo le pido a un cliente que me dé un rating del 0 al 10, en una métrica que creo que todos los que están en la audiencia probablemente podrán conectar, que es NPS, Net Promoter Score. Yo le estoy diciendo que en dato estructurado, del 0 al 10, no 11, no menos 15, no amarillo, no perro, del 0 al 10, me diga cómo fue su experiencia. O que yo le diga qué tan difícil o qué tan fácil fue interactuar con mi centro de atención al cliente y le dé 5 opciones. Muy mala, regular, buena, muy buena, excelente. Esto es datos estructurados, porque yo le estoy contando a la persona qué me puede contestar. Y solo tiene 5, 11, 3, 7 opciones, lo que sea. El mundo de la data no estructurada es el mundo que se abre con la explosión de conexión con redes sociales, con un call center y la transformación de esa llamada, lo que nosotros llamamos voice to text, en data plana. Áreas de inversión que nosotros vemos en AI generativa como foco tiene que ver con 3 puntos, con el resumen, con el análisis interactivo y con la búsqueda semántica. Nosotros probablemente, y es un ejemplo de OpenAI, podemos ir a OpenAI y hacerle una pregunta y pedirle que nos haga un resumen de el cuento de Cinderella. Entonces, OpenAI lo que va a hacer es, va a tener la capacidad de hacer un resumen claro, basado en textos, que yo vaya y le pida que lo busque, o que yo le haga un input y le diga, por favor, resumime este texto y quiero que me lo entregues en un formato JSON de manera tubular y quiero que, si estamos usando inclusive ChatGPT 4.0, que lo hagas en tono de un pirata. ChatGPT puede impersonar personas y tonos. Y hasta los que conozco, piratas es una capacidad que tienen. Análisis interactivo, cuando hablamos de NLQ, Natural Language Query, yo tengo que poder preguntarle de manera coloquial, de manera directa, sin tener que tener conocimiento de código. No tengo que saber Python, JavaScript, no tengo que saber C++. Cada vez la tecnología se acerca más
a la gente que no necesariamente conoce ese código de la Matrix. Y una búsqueda semántica en la cual yo pudiera ir a preguntarle con una búsqueda mucho más profunda, con preguntas inteligentes y humanas, en el cual mire un dashboard y le diga, por favor, señor dashboard o señora dashboard, ¿sería tan amable de explicarme cuáles son las grandes tendencias que hay detrás de la información que está en despliegue en este momento? Natural Language Query, súper importante, y acuérdense, Natural Language Understanding, Processing y Querying. En Qualtrics hablamos de 3 momentos: de escuchar, comprender y actuar. Cuando hablamos de escuchar, lo que estamos pensando es que las compañías desde el mundo de CX tienen que ir a la escucha omnicanal. La escucha omnicanal es muy diferente de la escucha multicanal. Que yo atienda en Twitter, que yo atienda en WhatsApp, que yo atienda en el call center, que yo atienda en un chatbot, no significa que yo tenga un recorrido transversal y una comprensión de que el cliente que me contacta por esos 4 mundos es el mismo cliente y está teniendo una conversación conmigo. Muy probablemente esté el equipo A, el equipo B, el equipo C y el equipo D, y por eso tenga una versión fracturada de la información. Silos, métricas diferentes, digo, el berenjenal que eso conlleva, y que obviamente nosotros vamos a hablar de sentimiento, intención y emoción cuando estemos uniendo esos mundos, sabiendo que siempre estamos hablando del mismo Willy, no importa en qué punto de contacto se acerque a mí. Tenemos que poder comprender qué es lo que nos está hablando. Y cuando hablamos de comprender, una de las tendencias en inteligencia artificial aplicadas a el CX es la contención digital. Hace muchísimo más negocio para cualquier empresa que nuestro cliente nos contacte a través de medios digitales. El costo por contacto en un medio digital es mucho menor que el costo por contacto en un call center. Importante acá, tenemos que empezar a hablar de contact center diferente de call center. Call center es la llamada tradicional. Contact center es la confluencia de todos estos mundos desde la omnicanalidad. Cuando hablamos de los comentarios sobre ese punto, lo que tenemos que poder es reconstruir esos comentarios de los clientes en todos los canales para poder mejorar esa experiencia, para que ese journey, importante para quienes trabajan en CX, que podamos reconstruir. ¿Por qué? Porque yo voy a primero querer entender, primero voy a escuchar, perdón, luego voy a querer entender y por último voy a querer actuar en la gestión de esos casos que se generen a través de ese contacto con un closed loop o una resolución de bucle cerrado, porque yo tengo que entender quién me contactó, a qué segmento pertenece, cuál es el journey ideal y cuál es el desvío que se produjo. Y si se produjo un desvío en el cual esa persona tuvo una experiencia no feliz, cómo yo lo retroalimento, cómo yo cierro ese bucle para que esa persona tenga la solución que estaba procurando. Es importantísimo que nosotros brindemos estas herramientas pensadas en nuestro equipo de la primera línea. El equipo de la primera línea es el que construye esa experiencia con el cliente. Entonces nosotros tenemos que poder darles una comprensión de por qué llaman los clientes, tenemos que darles herramientas de entrenamiento para que estén capacitados para dar soluciones a todos los problemas, y por ende tenemos que darles las herramientas como para entender si los procesos que yo tengo construidos y mapeados dan respuestas a los clientes o no. Un cliente insatisfecho es un cliente enojado. Un cliente enojado es el espejo de un representante frustrado porque lo llaman decenas o cientos o miles de personas todos los días a insultarlo sin tener una solución porque el proceso está roto. Entonces, acá muchísimo foco en la conversación de puertas adentro con nuestros empleados. Uno de los puntos, uno de los elefantes para todos aquellos que trabajamos en CX es: Willy, me encanta toda esta conversación, pero ¿me contás un poquito cómo esto aterriza en términos de plata? Porque cada vez que yo voy a mi comité a sentarme a conversar sobre este tema, lo que me dicen es: ¿y esto cómo se traduce en plata? Sobre este punto les voy a pedir un ratito, me voy a detener, todavía tenemos 21 minutos de la conversación. Quiero detenerme un rato largo a charlar sobre este tema porque es algo que usualmente en nuestras conversaciones con nuestros clientes es un tema que sale mucho. ¿Cómo maximizar el valor de los contactos con los clientes? Primero tenemos que entender que un cliente que deja de llamar es una oportunidad o una puerta que se cerró.
Si yo no logré entender lo que ese cliente me estaba pidiendo o estaba necesitando y lo ignoré porque, y cuando hablo de ignorar no necesariamente tiene que ser consciente, pero hablemos de por acción u omisión. Cuando ignoré ese cliente, lo que estoy probablemente teniendo un problema por debajo es un proceso que no funciona, un representante que no está capacitado, no está preparado para tomar una solución, o una quebrada o una, ¿cómo es que se dice? Una experiencia fragmentada porque yo llamo al call center, perdón, empecemos al revés. Yo le escribo en WhatsApp y no voy al chatbot, no me responden. Voy al WhatsApp, no me responden. Voy al call center y no me responden. Voy a ir a la gran cloaca del mundo que se llama Twitter y voy a empezar a descargar toda mi idea contra la marca. Y si la marca, por esas casualidades, tiene un handle, un arroba, la marca te escucha en Twitter, voy a llegar al peor escenario en el cual esa persona va a estar generándole un daño reputacional, en el caso que esa persona sea conocida. ¿Por qué? Porque va a llegar a contarnos que todos los procesos y todos los costos para atrás no funcionaron y tuvo que ir a recurrir a Twitter para descargar su enojo y su ira, a ver si alguien paraba una antena para escucharlo. Entonces, acá lo importante es hablar de la construcción de construcciones humanas para impulsar la lealtad a largo plazo. La gente está cansada de que los contact centers se hayan transformado en robots. Willy, pero pará, un contact center tiene personas, claro, pero cuando esa persona está tan apegada al proceso que lo único que hace es repetir el script que le dieron sin tener empatía, sin mostrar comprensión sobre los problemas de la persona y con un corset que es el proceso que no le permite resolver el problema, termina siendo, ah, sí, yo lo comprendo, pero a mí me pagan solo por tomar su ticket, a mí no me pagan por resolver su problema. Esto es una conversación de hoy a la mañana con el call center de del municipio en el cual yo trabajo, al cual le estoy reclamando que arreglen unas luminarias sobre la calle, reclamo que tiene 2 meses. La persona que me atendió me dijo, a mí me pagan por crear el ticket, no por ir a resolver la luz que tienen que resolver. Caso fidedigno. Segundo, tenemos que poner a trabajar sus datos que no han sido explotados. En este mundo y en esta explosión de datos, nosotros podemos ir a preguntarle y sacar información muchísimo más rica que nos permita tomar decisiones mucho más coherentes. Acuérdense, estamos en un contexto de ROI. Si yo logro preguntarle a los datos preguntas, valga la redundancia, más ricas, yo voy a poder generar y tomar mejores decisiones basadas en datos y no en sensaciones. Permita que los agentes detecten y solucionen costos y problemas no resueltos. El otro día me contaba un cliente una idea que era bastante revolucionaria, que me pareció muy interesante, que es si el rep tiene un caso de un problema de facturación y el problema de facturación es menor a un umbral X, no vamos a hablar de plata, pues tenemos un mundo de personas del otro lado escuchando, pero menos de X plata, el rep tiene la potestad de darle una nota de crédito o emitirla o pedir la remisión de la factura o lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Los reps tienen que estar empoderados para tomar soluciones y ejecutarlas, de modo que no tengan que ir a, espere señor, yo voy a abrir un ticket, ese ticket va a ir a un nivel 2, ese nivel 2 lo va a analizar y va a ir a un nivel 3, y ese nivel 3 va a tener que emitir una nueva factura de patatín y patatán y patatín y patatán. Perdimos plata. Si nuestro proceso es tan estricto y tan celoso que pierde de foco, que atrás de todo eso estamos gastando plata por cada minuto que pasa, por cada ineficiencia que ese proceso está generando, no solo no estamos resolviendo el problema del cliente, no estamos siendo empáticos, sino que al ponernos tan estrictos estamos perdiendo mucho más plata de la que podríamos generar. Por último, lo que tenemos que entender, y vuelvo al ejemplo de la luminaria y la municipalidad, tenemos que hacer que todos y todas se preocupen. Eso es la verdadera Customer-Centric Culture. Tenemos que poner al cliente, al usuario, al vecino, al asociado, como parte central de la conversación. No puede haber una persona en la organización que diga, ah, no, a mí me pagan por apretar el botón.
Si a esa persona le pagan por apretar el botón, esa persona tiene un grave riesgo, porque hoy la tecnología, antes o después, lo va a dejar en la calle. Nosotros tenemos que entender que la tecnología en el estado del arte que estamos hoy en día tiene la capacidad de automatizar un montón de procesos y esa persona, si no está aplicando sus características exclusivamente humanas, como por ejemplo la empatía y la capacidad de la comprensión activa, esa persona tiene un problema. Pasemos al siguiente slide y hablemos de articulando la cadena de valor en lo que tiene que ver con XM. Nosotros definimos XM como Experience Management. En el caso de Qualtrics lo pensamos en 4 áreas: en cliente, empleado, marca y producto. Todo esto es parte de un círculo virtuoso que construye la experiencia de las puertas afuera hacia adentro. Y acá lo que tenemos que entender, siempre pensando en el ROI, es qué está tratando de lograr la organización. ¿Cuáles son esos KPIs que mi jefe, el jefe de mi jefe y el jefe del jefe del jefe de mi jefe son los puntos por los cuales se despiertan, almuerzan y cenan todos los días? ¿Qué problema estamos tratando de resolver? Tenemos que poder reducir el objetivo, en la misión, en los valores de la compañía, en esos KPIs que son perseguidos por todos aquellos que compartimos un mismo arroba, como en el caso nuestro, @qualtrics.com. Tenemos que pensar en capacidades. ¿Qué capacidades se necesitan para permitir que la organización progrese? Yo necesito tener un programa de escucha que vaya a buscar data estructurada a través de una encuesta. Muchos de ustedes son clientes de Qualtrics y se valen de una encuesta en la cual voy a, en determinados puntos, salir a preguntar, pero también voy a tener que buscar plataformas, herramientas que me permitan nutrirme de información no estructurada. Recuerden, lo hablábamos hace un ratito, la explosión de datos en los mundos que han proliferado gigantemente. Recuerden también el slide en el cual yo les mostraba que a ChatGPT solamente le tomó 2 meses llegar a 100 millones de monthly active users. ¿Qué conocimientos podrían recopilarse y qué acciones asociadas podrían tomarse? Esto tiene que ver con insights y acciones. Yo tengo que ir a preguntarle a esa data y tengo que hablar con esa data. La tengo que haber con la U entendido, con la P procesado y con la Q queryado en NLU, NLP y NLQ, en ese orden, y tengo que saber qué preguntas y qué insights me voy a llevar de esos datos. Recuerden lo que mencionaba hace un rato, hay un mundo de información que nosotros recopilamos y colectamos todos los días, que se almacena en discos rígidos a los cuales nosotros no le sacamos provecho. Cuando pensamos de los datos, tenemos que entender cuáles son esas mejoras en los KPIs que nosotros vamos a buscar y cómo esos resultados se van a ver afectados por esas acciones. Tenemos que entender que vamos a poner a andar un plan que va a tener que tener objetivos, que va a tener que ser medido y evaluado, y como parte de esa evaluación vamos a tener que volver al inicio del plan. ¿Por qué? Porque vamos a tener que generar un loop de retroalimentación, porque probablemente el plan que nosotros los hayamos diseñado fue diseñado en un momento con unas circunstancias X y cuando fue puesto a andar, esas circunstancias cambiaron y tenemos que retroalimentar todo el tiempo. Beneficios cuantificables. ¿Qué evidencias tenemos para apoyar? Es una conversación frecuente para nosotros los que trabajamos en el mundo de Experience Management, el tener que sentarse con un director, con un vicepresidente que al final del día nos diga: Willy, me encanta todo esto de GenAI, de NLP, NLQ, pero yo quiero ver en un dashboard cómo se mueve un indicador. Si yo no subí un punto de NPS, si yo no subí un punto en First Call Resolution, FCR, si yo no moví hacia abajo el Average Handle Time, estamos hablando de cosas bonitas, pero no estamos impactando el negocio. Cuando nosotros hablamos con este tipo de conversaciones, tenemos que entender cómo afectamos esos KPI. Hago un paréntesis sobre este punto. Para mí es muy importante, cuando yo hablo con mis clientes, estar hablando del negocio. FCR, AHT, NPS, CSAT, la métrica que ustedes quieran, esa métrica tiene que tener una raíz en el fondo de negocio. Cuando hablamos de la cadena de valor, tenemos que entender las prioridades de la empresa, cuáles son las tendencias actuales de la industria y la dinámica del mercado. Yo trabajo en la industria hotelera, yo tengo un hotel,
armé un ROI de 5 años en la inversión, o de 7 años, o de 20 años en la inversión edilicia, en la inversión en blanquería, en lo que sea, y de repente aparece en el planeta Tierra un Airbnb que disrumpe las reglas de cómo funciona mi industria. Un Airbnb, un Uber, un ChatGPT. Todo esto ha pasado, está pasando y va a continuar pasando. ¿Cómo se está desempeñando la empresa? ¿Cuáles son esos indicadores claves que nosotros tenemos que afectar a través de la gestión de la experiencia de nuestros clientes y de nuestros empleados? No hay manera de atender bien clientes sin empleados involucrados, contentos, satisfechos, como parte de esa cultura que empuja el valor hacia el cliente. ¿Cuáles son los factores macroeconómicos que están afectando a la empresa? Hola, me llamo Willy Fink, vivo en Argentina, un país que tiene 120, 130% de inflación mensual. En los últimos 20 días, una devaluación del 25% y algo así como 17 tipos de dólar, de cambios del dólar. ¿Cuáles son los factores macroeconómicos que están afectando a la empresa? Solo hay que buscar un clarín.com, un lanación.com y se van a dar cuenta un poquito de desafíos que, por ejemplo, la Argentina vive. ¿Cuál es el caso de uso de XEM o el problema que quiere ayudar a resolver? Estamos hablando de reducción de churn, estamos hablando de mejora de cross-sell o upsell. Digo, todas conversaciones que son importantes en cualquier empresa en este planeta. Acá hablo, para cerrar, un poco de los acrónimos o de esa conversación específica en el lenguaje de negocios. Optimizar interacciones de soporte. Average handle time, el tiempo promedio de escucha, de atención, de gestión de un representante con un cliente. Reducir las interacciones repetidas. Hay un reporte del XM Institute que dice que el 53% de las personas que llaman a un contact center no resuelve su problema. No lo resuelve en su primera llamada, a lo cual significa que aproximadamente la mitad de las veces que alguien llama a un contact center, por lo menos tiene que llamar 2 veces. ¿Qué pasa si nosotros, a través de esa escucha, de esa empatía y de poder preguntarle a los datos, identificamos las causas raíz para que esa persona no tenga que llamar 2 veces? Plata. Cuando el equipo de la DEC me decía, Willy, por favor, necesitamos que nos cuentes casos específicos, digo, pienso en un conocido portal latinoamericano de comercio electrónico que trabaja con nosotros y desde color amarillo, y me imagino que ustedes saben de quiénes estamos hablando. Ellos tienen una obsesión por las métricas, son una data-driven company de verdad, y uno de los puntos a que ellos les quita el sueño es cómo hacer que el cliente no los llame 2 veces. Subir el first call resolution. Inclusive pensando en penalizar el average handle time. ¿Qué pasa si yo, en la conversación entre mi rep y mi cliente, cuando tiene un ticket porque el envío no le llegó, porque le debitaron mal en su cuenta unos gastos o un servicio, qué pasa si esa persona le dedica 5 o 10 minutos más, penalizando el average handle time, pero hace que esa persona resuelva el problema y no vuelva a llamar? Subí, y perdón que hable en tantos acrónimos, subí el First Call Resolution, subí el NPS, métricas de negocio que conectan con plata pura y dura. Incrementar QA, Quality Assurance o Quality Management y la eficiencia de los Team Leads. Mejorar la opción del self-service. Todos puntos que son hoy imperativos de la industria y que todos aquellos que trabajamos en servicios estamos buscando empujar a nuestros clientes a una FAQ, Frequently Asked Question, a una sección de ayuda en la cual el cliente puede encontrar por sí solo la información y que el último recurso sea llamar a un call center. FAQ, bot, WhatsApp, contact center, y cuando el contact center no funciona, solemos ir a Twitter a descargar nuestro enojo y nuestra ira. En definitiva, pensemos también que los costos tienen una parte que pueden ser vista como riesgo. El desgaste de los miembros de nuestro equipo es un riesgo. Ese riesgo tenemos que mitigarlo a través de reducirlo con mejor entrenamiento, con mayor involucramiento, con mejores soluciones y procesos para que esa gente atienda. ¿Por qué? Porque si no, me tardé 6 meses en entrenar un agente, el proceso está roto, a los 6 meses ese agente se frustra y se va,
y yo perdí 6 meses de tiempo valiosísimo en esa rampa de puesta a punto del rep. Y, digamos, si estamos trabajando en industrias reguladas, como pueden ser las aerolíneas, la banca, los seguros de salud, las telecomunicaciones, nosotros tenemos una exposición al riesgo muy grande porque tenemos la posibilidad de caer en multas, en sanciones, en problemas con entes reguladores. No quiero aburrirlos con datos sobre nuestros clientes, pero lo que vengo a mostrarles acá es plata, ahorros, porcentajes de compañías como JetBlue, como Dish, como Comet, como Lumen, compañías que a través de la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial han generado impactos constantes y sonantes en el ROI de sus inversiones. Voy cerrando y quiero dejarles con algunas ideas. No todo lo que brilla es oro. Not everything that shines is gold. Ojo con las falsas promesas. Hoy, si miramos en nuestro Instagram, en nuestro YouTube Shorts, en nuestro TikTok, vamos a tener una caterva de gente que nos va a contar que la AI le permitió escribir más rápido, reemplazar gente, etcétera, etcétera, etcétera. No todo lo que brilla es oro. Mucho ojo, ojo con las falsas promesas. Hay que analizar, hay que entender, hay que hacer un doble clic sobre esas soluciones tecnológicas y entender cómo me aplican a mí, cómo le aplican a mi negocio. No perder de vista que yo tengo que poner toda esa tecnología a funcionar conectada con esos KPIs y ese ROI, ese retorno de la inversión en la que hablábamos. Número 2. Gen AI está en su infancia. OpenAI puso el modelo a disposición de un primer batch de beta en noviembre del año pasado. Hoy es 23 de agosto. GenAI en su modelo de ChatGPT tiene menos de un año funcionando. Entonces, tengamos en cuenta que esto va a pasar por un montón de olas y un montón de desarrollos y de frustraciones y de nuevas capacidades que se vayan desarrollando, que es importante tener en cuenta. Desafíos del GenAI en sí. Hay algo que se llama hallucination. Lo contaba Marcos Galperín hace poquito. Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre. Hace un poquito, ChatGPT, él fue a Harvard o Stanford, y según ChatGPT, él había trabajado en Banco Río y le había alucinado y había generado datos que no eran fidedignos. Entonces, es súper importante entender que los modelos son tan buenos como su entrenamiento. Y los entrenamientos de estos modelos son a partir del refuerzo de incentivos. Hay gente que se sienta a ver el modelo y generar incentivos cuando el modelo dio información correcta y penalizar cuando el modelo falló. Es súper importante que entendamos que atrás de esto hay gente y los modelos son limitados. Digo, si lo vemos hacia abajo, me voy a saltar un minutito, en los modelos de ChatGPT son 175 billones de parámetros, un montón. ChatGPT 4 tiene 100 trillones de parámetros. Recordemos, GenAI lo que busca es predecir la próxima palabra y ese modelo va a ser tan bueno como data ingestada y capacidad de relacionar en ese modelo estadístico. Privacidad y confidencialidad, lo mencioné súper rápido antes. Si yo le meto un dato a ChatGPT, ¿quién es ese dato? ¿Quién es el dueño de ese dato? ¿Soy yo? Y por ende, con mi cláusula de confidencialidad y de privacidad que tengo con mi cliente, ¿o es ChatGPT porque yo le di ese dato? ¿Cómo funciona esa transferencia? ¿Cómo yo puedo consumir ChatGPT sin poner en riesgo de compliance y un riesgo legal a mi compañía? Importantísimo tener en cuenta. Bias. Hace unos años, Google tuvo un grave problema en un modelo de discernimiento no generativo. El modelo estaba alimentado con un montón de imágenes de personas, pero esas personas eran de tez clara. Le pusieron una imagen de una persona de tez oscura, y si conocen la historia, el modelo dijo que eso era un mono. Perdón por el ejemplo, por favor, entiéndase que lo cuento solo a términos de explicar qué es lo que había pasado. Yo le había dado un bias, yo le estaba construyendo ese modelo sin entender que en el mundo hay un montón de personas con un montón de distintos colores, de religiones, de pensamientos, y tengo que ser muy cuidadoso a la hora de construir ese modelo, porque si no puedo estar
poniendo un bias en la génesis de ese punto. Último, y para cerrar, build it versus buy it. ¿Lo compro o lo desarrollo? ¿Compro una plataforma que me permita consumir ese servicio o me pongo a trabajar en un mundo de integraciones y mantenimiento? Son todos puntos súper importantes a tener en cuenta. Yo quiero agradecerles. Me queda un minutito. Les dejo el QR por si me quieren contactar en LinkedIn, si me quieren hacer llegar alguna pregunta o lo que necesiten. Quiero volver a agradecerle al equipo de la DEC por este espacio que nos han brindado y abrir el espacio de Q&A con Ale que nos ayude. Perfecto. Muchas gracias, Willy. Está increíble la presentación. Yo creo que todos quedamos en nuestras casas medios alucinados con toda esta vorágine que ha traído la inteligencia artificial y cómo se ha ido desarrollando tan exponencialmente, ¿verdad? O sea, como nos cuestionamos como seres humanos, vamos a ser capaces de subirnos a esta ola de nueva información, nueva tecnología. Tenemos que aprender demasiado, ¿no? Porque tú mismo nos dijiste al principio, ok, parece que hubo un remesón importante para el mundo tecnológico, digamos, o los que están más en este tema. Imagínate para nosotros que no estamos precisamente tan metidos, necesitamos entenderlo muy rápidamente, ¿verdad? Las empresas, por supuesto, las áreas de experiencia, las áreas de user experience, no, es un gran desafío, digamos, a nivel ser humano, ¿no? No menor. Bueno, después de esta reflexión voy a hacerles algunas preguntas. Veo que el público ha estado tímido hoy día, no veo muchas preguntas en el chat. Eh, Agradecen, por supuesto, tu presentación, ha estado espectacular, Willy, así que felices nosotros también desde DEC de tenerte hoy día. Hay una pregunta acá escrita sobre algo bien específico. Dice si hay una app disponible para Android de ChatGPT. Hay Eh, una, hay una app, de hecho yo la tengo y he jugado bastante. Yo conozco la disponibilidad de ChatGPT, no sé si se llega a ver, de ChatGPT en dispositivos iOS. Déjenme verificar. Entiendo que en el Google Store está ChatGPT. Y si no, la manera de consumo, a ver, sí, existe. Existe ChatGPT como app en el Play Store. Se los voy a mostrar ahora súper rápidamente. Esto es el home de Google Play. ChatGPT de OpenAI. Súper importante siempre fijarse que estemos bajando de fuentes originales para no hacer lío con privacidad, ajá. consumo, etcétera, etcétera. Pero existe el app de ChatGPT. OpenAI OpenAI existe como consumo a través de la web. Súper importante. Esto es televisión en vivo, les pido mis disculpas. ChatGPT se puede consumir a través de una web. Súper importante entender que está 3,5 y 4. 4 es el pago, $20 es la suscripción por año. También está bard.google.com, que es el modelo de LLM, Large Language Model, que tengo que entrar con mi cuenta personal. ¿Ese es gratuito, Willy? Bard es gratuito. Ventajas y desventajas. Como les contaba hace un ratito, y esperen que me llevo esta presentación para acá. Dame un segundito, Ale. La data de ChatGPT 3,5 y 4 está hasta septiembre del 24. Por ejemplo, no hice la prueba, pero vamos a preguntarle, a ver, televisión en vivo. Who was the last World Cup winner? Primero Ah, importante. No, ya no es para, sabemos qué va a decir la respuesta, ¿no? o no. A ver qué nos dice Es que si ChatGPT. no, estamos en un problema. Ese es el problema que tenemos. Ale, ese es ¿Qué dice? exactamente el problema. Ah, ¿Qué es lo que dice ChatGPT? El último campeón del mundo fue sí, Francia. ¿Por qué? Francia. Winner was France. Y están viendo, digo, esto es televisión en vivo, no hay mentira posible. Yo le pregunté a ChatGPT en su modelo 3,5 y según ChatGPT el último campeón del mundo es Francia. No Creo está que estamos actualizado el todo. exactamente, porque ¿qué es lo que pasa? ChatGPT tiene datos hasta septiembre del 2021.
Si yo Ah, voy y me llevo la misma pregunta de ChatGPT y se la pregunto a Bard, Bard probablemente debería darme decir lo que... otra respuesta. ¿Sí? Ajá. La real, Correcto. ya. La real. O si yo le pregunto, where does Lionel Messi Now, play? play. Y nos va a decir que Messi juega Claro. en el Paris Saint-Germain. Esto Buenos se quedó Aires en el está... pasado, entonces. Hay que tener cuidado con eso. Exactamente. Sí, sí, Entonces sí. digo, tengamos en cuenta Sí. que es tan inteligente el modelo como la data que yo le puse y como el entrenamiento que tiene. ¿Sí? Y esto es televisión en vivo. Hoy Messi, según Google y según Bart, juega en el Inter de Miami. Digo, Buenos Aires está tapizado y Argentina está tapizado con remeras rosas con el 10 en la espalda. Bienvenidos Sí. al planeta Tierra, ¿sí? Oye, Willy, ahora haciendo otra pregunta ya que tenemos acá en la interna. A ver, espera, parece que llegó otra acá al chat. Marcelo Jara pregunta, a ver, ¿es posible hacer una extracción de causa raíz a través de la voz del cliente vía lo que habla el cliente con el agente del contact? ¿Tiene las Sí, mismas características de los resultados de causa raíz que las redes sociales? no, en ese No. orden. Ajá. La primer parte de la respuesta es sí. Eh, ¿Por qué? Porque, y voy a volver hacia atrás, yo voy a poder ir a buscar esa conversación en la cual entienda cuál es la intención por la cual el cliente me llama. Entonces yo voy a poder ir a buscar la causa raíz y analizar que en el 30% de las llamadas, y acá uso la palabra intencionalmente de llamadas, porque estoy hablando de un call center y la Una persona. traducción de la Ujú. voz en texto, yo voy a tener la capacidad de entender por qué me llamó, para dar de baja, para pedir un crédito, para reclamar porque no me acreditaron los puntos del programa de millajes o lo que yo quiera, y voy a tener una conversación diferencial entre la voz del cliente y la voz del empleado. Yo voy a ir a buscar con GenAI si el empleado, el agente del contact center, atendió con empatía, escuchó problema, manejó los tiempos correctamente, si se demoró mucho en hablar, si lo puso mucho en hold, si le dio la respuesta o no. Digo, esa es una conversación con foco en empleado y con foco en el cliente, entender por qué me llamó, para qué me llamó, cuál era su sensación, cuál era su emoción, cuál era su sentimiento. Alejandro, ¿no? Era Marcelo, Jara. Marcelo Marcelo Jara. Jara nos preguntaba en esa segunda parte de la pregunta ¿es lo mismo redes sociales que el mundo de un contact center? No, 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 no. De hecho, nosotros trabajamos con modelos total y completamente diferentes. Más allá de que la gente, primero, no es la manera en que hablamos, que la manera que escribimos. ¿Por qué? Y puse una X y puse una Q y no escribí el por qué. Ujú. En redes sociales probablemente tú y yo, Ale, seamos mucho más proclives a llegar absolutamente enojados e insultar a Dios y María Santísima. Entonces el modelo tiene que poder discernir y tiene que poder entender cuánto del enojo de Ale es la situación o que Ale habló con el WhatsApp, el chatbot, el teléfono y nadie, demonios, Ahí le dio una responde. respuesta. Entonces, para el señor Jara, hay modelos para cada una de estas conversaciones. Ah, genial, genial. Muy bien, muchas gracias, Willy. Acá tengo otra pregunta. Espérame que todavía nos quedan minutos y hay mucho interés en algunas preguntas. A ver, en el caso de las encuestas, ¿verdad? Nosotros estamos en un mundo de experiencia, mucho de nuestra audiencia realiza como parte del quehacer del área, por supuesto, la escucha al cliente, medir, y las encuestas, por supuesto, online, básicamente hoy día son las que se hacen regularmente. Entonces, en este nuevo escenario con inteligencia artificial, ¿habrá un cambio, algún ajuste de esta nueva mirada de encuestas? Yo escuchaba por ahí que alguien decía, quizá en algún minuto se van a acabar las encuestas y nosotros como empresa vamos a poder conocer la percepción del cliente desde otros instrumentos o desde otras miradas. ¿Qué opinas tú respecto de esto? ¿Si esto va a cambiar realmente y si cambiaría en un cortísimo plazo o esto ya más adelante, pensando un par de años más, de mayor desarrollo de inteligencia artificial? Ale, me encanta la pregunta y te la voy a devolver hacia ti. Cuando salieron los Kindle, los libros digitales, ¿se acabaron los libros de papel? No, ¿Correcto? Entonces digo, exacto. no pensemos
el riesgo que tenemos de tener un martillo en la mano es que todo se convierte en un clavo. Entonces, no pensemos que la nueva herramienta reemplaza absolutamente todas las herramientas. Yo lo que creo que hay que pensar es que tenemos que tener una caja de herramientas más grandes. Las encuestas funcionan para casos de uso muy específicos. Y de hecho, no lo tengo en esta presentación, pero solemos valernos de una imagen, de un iceberg. Las encuestas nosotros entendemos que está en la data estructurada y es el 5% de lo que nosotros podemos ir a buscar. En el mundo de la data no estructurada es otro 95%. Abajo, ¿Para claro. reemplazar? No, son casos de uso, son metodologías diferentes. Yo puedo tener una conversación contigo y traerme ese 0 a 10 y valerme de la encuesta y en el campo de texto abierto de esa encuesta pedirte que tú escribas y con inteligencia artificial analizar ese campo. Entonces, de vuelta, el libro digital no reemplazó al libro de papel y siguen existiendo, menos que antes, con casos de uso diferentes, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial en lo que es GenAI no va a reemplazar las metodologías tradicionales, sino que van a convivir y se van a orientar a casos de uso más específicos. Perfecto. Muy, muy buena noticia para todos los que hacemos encuestas y necesitamos medir KPI, ¿verdad? Tener indicadores de gestión. Así que, Nosotros seguimos vendiendo encuestas y claro, lo otro también. Entonces digo, muchachos, muchachas, no seamos necios, van a convivir. Tenemos que entender perfecto. dónde es el foco cada una de esas conversaciones. Bien, a ver, hay un tema que tú también mencionaste que lo hemos escuchado en otras instancias dentro de DEC, que uno de los problemas que surge con la inteligencia artificial es la seguridad y confidencialidad de los datos, ¿verdad? Y también de quizá un marco regulatorio, legalmente al parecer esto no está regulado, entonces hay cabida para muchos tipos de usos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasaría si una empresa utiliza estas tecnologías y pone datos propios de sus clientes? Estos datos quedan a la deriva, quedan en la nube, quedan después disponibles para cualquier otra información. ¿Pueden ser mal usados justamente estos datos? Me encanta la pregunta y voy a ver si logro llegar rápidamente a... No, no creo que lo encuentre rápido en BART. Sí, lo tengo acá. Privacy. El tema privacidad es un tema monumental. Lo ponía en la presentación acá. Sí, Privacidad y confidencialidad. sí, Eh, yo le pregunté ayer estuve hasta tarde trabajando en la presentación. Bard actualiza real time. ChatGPT, lo vimos hace un ratito. Según ChatGPT, Francia es el último campeón mundial. El desafío es, ¿de quién es el dato? ujú, ¿Y cuál es el gobierno alrededor de ese dato? Si yo sé que yo soy un portal de noticias y yo fui a Qatar y yo le saqué una foto a Messi metiendo el gol, lo subí a la web y web crawling, que es esos pequeños enanitos, llamémoslo, que están crawleando la internet para hacer ese research y incluir esa información. Si esa fuente no está explícitamente documentada, si ese proceso de transferencia del dato de un punto A al punto B no está regulado por un acuerdo de confidencialidad, ese dato pasó a ser parte de la Internet, parte de la inteligencia artificial. Yo soy una empresa de servicios públicos en Chile, yo soy una telco, yo soy una aerolínea, yo soy un banco. Tengo una obligación para con mis clientes y para con el ente regulador, para el Banco Central, para un montón de restricciones que yo tengo que ser súper consciente, las manejo de manera adecuada. Entonces, ojo muchachos, porque si nos lanzamos a la pileta, a la piscina, al natatorio de lo vamos a resolver con ChatGPT, no te preocupes, yo le voy a hacer una pregunta y voy a tener la verdad porque Messi trabaja en el Paris Saint-Germain. No, perdón, no sabía que era eso. Y yo le di un dato que, digo, acá tendría que ponerle un thumbs down, que es, digo, this isn't true, ¿no? Le tengo que decir el feedback que no es correcto. Entonces, lo que quiero decir es, hay que tener muchísimo cuidado con la privacidad. Tenemos que entender cuáles son nuestras obligaciones legales como compañía, de quién es el dato, bajo qué ley está gobernado, cuál es ese acuerdo de transferencia entre A, B. Hay un montón de temas súper profundos que tienen que ser analizados. El planteo, y acá
te pido, Ale, 30 segundos más. Sí, dale. Nuestro planteo, desde el punto de vista de Qualtrics, es nosotros estamos disponibilizando nuestros propios Large Language Models. Large Language Model es GenAI, como lo decíamos de BART y de ChatGPT. Tenemos que poder garantizarle a nuestro cliente que el dato de su tercero va a residir en una instancia que no sea compartida con otros clientes. ¿Cómo yo hago que el modelo crezca si yo ese dato no lo puedo volver a usar? Que es el problema de ChatGPT. Entonces digo, hay un montón de desafíos los cuales todavía no tenemos respuestas y conecta con el punto de Gen AI está en su infancia. Hay un montón de desafíos que todavía no hay respuestas. Y cierro con esto. Tú dijiste, hace falta un marco regulatorio. La ley suele llegar 1, 2, 3 años después, ¿correcto? Mm. Digo, me tomé un minutito para destacar que el nombre y la imagen de Wikipedia de la computadora era una mujer. ¿Cuántos años tardó el voto femenino en estar instaurado? ¿Cuánto se ha avanzado en los últimos años en igualdad de género y en que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas pagas? Entonces, entendamos que esto no se va a resolver en 10 minutos y que es un desafío sobre la mesa. Perfecto, sí, es un desafío. Como dices tú, esto está a nivel de Pañales. desarrollo temprano, como dices, en la infancia y todo puede pasar de aquí en adelante, ¿no? Pero Y todas estas discusiones son buenísimas para tenerlas, sí, porque son temas que son súper importantes de cómo aplico la tecnología. Yo quiero usar GenAI, pero no puedo dar los datos, porque no puedo hacer que ese modelo se enriquezca, porque esos datos no son míos, son del cliente. exacto. Y esto nos implica también que nosotros, como te decía al principio, como usuarios, que no somos tecnológicos del mundo, del área, también tomemos este conocimiento para entenderlo, porque si no sabemos de lo que estamos hablando, difícilmente vamos a poder hacer pedidas o cuestionamientos sobre las herramientas, ¿verdad? Entonces, eso nos obliga a todos al final a subirnos a este carro del contexto de inteligencia artificial y sus alcances, ¿verdad? Y no hay que demonizarlo, hay un montón de posibilidades que se abren con GenAI. Lo que hay que ser consciente de cuáles son los riesgos y cómo los mitigamos. Exacto. Bien. Bueno, ya estamos en la hora, Willy. Ha sido una fantástica presentación. En lo personal, este tema me encanta. También lo he ido aprendiendo de a poquito. Seguimos escuchando desde DEC, vamos a hacer otros eventos, webinars, encuentros presenciales. Qualtrics es nuestro socio, partner, que también nos ayuda, por supuesto, a conocer más de este tema. Están en la vanguardia de estos temas, entonces son un súper buen partner de conocimiento en este tema, digo. Y agradecer al público que se conectó hoy y por supuesto a Willy con su tremendo conocimiento. Muchas gracias, está buenísima la presentación y nos vamos a seguir encontrando en otra oportunidad, de todas maneras. Ale, agradecerte primero a ti y a la DEC por esta invitación. Obviamente agradecerle al público todo el interés y las preguntas que nos han compartido. Les dejo mi QR, me pueden contactar por LinkedIn si tienen alguna otra duda o consulta o quieren conversar de algo en específico. Y por último, volver a repetirles, los invitamos y los esperamos el 5 de septiembre en el XM Live de Santiago. Exacto. Para los socios de Chile que se inscriban. Para los socios de la DEC que se inscriban, correcto. Ok. Muchas gracias, Willy. Que tengas un lindo día. Un saludo a todos.